Muy buenos días, chicos de cuarto de secundaria, mis queridos alumnos. Tengan ustedes la bienvenida a un repaso más del área de ciencias sociales. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema de la Revolución Rusa, un tema propio del siglo XX y que está enmarcado dentro de la Primera Guerra Mundial. Así es, en el año 1917 se dio esta gran revolución que va a traer consigo consecuencias muy importantes. Sobre todo, el establecimiento del primer país socialista de la historia universal, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o conocida como la URSS. Si quieres conocer un poco más acerca de este video, quédate hasta la parte final. Espero se encuentren muy bien de salud y hayan pasado una bonita Semana Santa en paz y armonía con sus seres queridos. Espero verlos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho. La Revolución Rusa fue el proceso de lucha organizado por los trabajadores de Rusia para derribar la monarquía zarista e implementar un gobierno socialista. La Revolución Rusa, que estalló en 1917, fue un evento de tal envergadura que sus consecuencias son comparables a las de la Revolución Francesa. Ambas cambiaron la estructura económica, social y política de sus respectivos países, y sus consecuencias fueron proyectadas mucho más allá de sus fronteras. La historia del mundo contemporáneo no se concibe sin la Revolución Francesa, pero tampoco sin la Revolución Rusa. Para entender mejor las causas de este tan gran acontecimiento, tenemos que subdividirlas en cuatro partes: causas económicas, políticas, sociales e ideológicas. En cuanto al económico, Rusia tenía un gran atraso y predominantemente existía el latifundismo. Casi toda la tierra estaba en manos de la nobleza terrateniente. Podríamos hablar prácticamente de un monopolio de tierras. Económicamente hablando, Rusia dependía mucho de los capitales ingleses y franceses, que controlaban a su vez las materias primas de dicho estado. En cuanto a las causas políticas, existía en Rusia un gobierno despótico y absolutista liderado por el zar Nicolás II, de la dinastía de los Romanov. También tenemos que sumar a ello el fracaso en las guerras ruso-japonesa y en la Primera Guerra Mundial, que voy a explicar a profundidad en instantes. Dentro de las causas sociales existía en Rusia una gran desigualdad social. Los campesinos, mujiks, eran duramente explotados en el campo por los nobles terratenientes. Los boyardos. También existía una explotación de obreros por las industrias extranjeras. Si bien es cierto, los obreros o proletarios eran una clase minoritaria en Rusia, va a ser la clase que más se perfile a los cambios revolucionarios. Tenemos que también mencionar que el hambre y las levas forzosas van a generar descontento en la población. Una causa importante de la Revolución Rusa fue el factor ideológico. Las ideas del marxismo se difundieron en Rusia. Lenin adaptó el marxismo a la realidad económica y social de Rusia, generando así este acontecimiento del que estamos hablando. Para poder conocer mejor los antecedentes de la Revolución Rusa de 1917, tenemos que remontarnos al año 1904, en donde se da la guerra ruso-japonesa que se extiende hasta el año 1905. El expansionismo zarista ocupó el norte de Manchuria y se proyectaba hacia los territorios de Corea, territorios anhelados también por el imperio japonés. Japón atacó Rusia y la derrotó, generando una gran crisis social y política en el Estado zarista ruso, que desembocó en una primera revolución, como lo tenemos en pantalla, la Revolución de enero de 1905, que fue una manifestación popular y pacífica contra la hambruna que se vivía en aquel año en el Imperio ruso. El Estado ruso reprime duramente, produciéndose así el Domingo Sangriento,
en donde muere un centenar de trabajadores a las afueras del Palacio de Invierno. Esto obviamente que genera más protestas y motines en diversas partes de Rusia, y ante la agitación social, el zar promete la instauración de una Duma o parlamento, elegida por sufragio universal. Además, el pueblo comienza a organizarse y se crean los soviets, que son asambleas de campesinos, obreros y soldados. También tenemos que mencionar como antecedente y principal causa la Primera Guerra Mundial, guerra que se inició en el año 1914, en la cual Rusia se enfrascó en una guerra directa frente a Alemania, guerra que solamente les trajo fracasos e impopularidad al gobierno del zar Nicolás II. Para entender mejor la revolución de 1917, tenemos que dividirla en dos partes, la revolución de febrero y la revolución de octubre, que en realidad se dieron en marzo y en noviembre, ya que los rusos utilizaban el calendario juliano en vez del que usamos nosotros, que es el calendario gregoriano. Entonces vamos a iniciar con la etapa de febrero. El 26 de febrero de 1917, o el 11 de marzo para nosotros, la revolución estalló en Petrogrado, hoy conocida como San Petersburgo, que en aquel entonces era la capital de Rusia. Esta revolución se dio debido al fracaso de la Primera Guerra Mundial y a la escasez de alimentos. El zar, al no poder contener esta revolución, renunció al trono y se formó un gobierno provisional presidido por el príncipe Liov. En abril de 1917, Alexander Kerensky, del partido menchevique, forma un gobierno provisional que se hace impopular debido al deseo de continuar la participación de la Primera Guerra Mundial. También tenemos que recordar que Kerensky permite el retorno de aquellos políticos que habían sido exiliados por el régimen zarista. Es así como Vladimir Lenin, que vivía en el exilio, va a retornar al imperio ruso. Los soviets, al exigirle mayor participación política al gobierno provisional de Kerensky, van a empezar a seguir los postulados del otro sector político de Rusia, que eran los bolcheviques, y en base al discurso de Lenin van a adoptar las ideas de la dictadura del proletariado. Es así como una revolución orquestada por Lenin y también por León Trotsky se va a dar en octubre, el 25 de octubre de 1917, que para nosotros era el 7 de noviembre. Se dio pues así una revolución definitiva. Lenin y los bolcheviques eliminaron a los mencheviques. Huyendo Kerensky, se formó un gobierno revolucionario presidido por Vladimir Lenin, Trotsky, que va a ser el jefe del ejército, y Joseph Stalin, jefe del Partido Comunista. A partir de la toma del poder, Lenin va a tomar algunas medidas muy importantes. Primero, que para marzo de 1918 va a retirar y va a adoptar la rendición de Rusia de la Primera Guerra Mundial, firmándose así el Tratado de Brest-Litov, donde también se reconoce la independencia de Finlandia y Ucrania. Las tierras, bancos e industrias quedaron como propiedades sociales y se otorgó participación al obrero en el Partido Comunista, estableciéndose así la dictadura del proletariado. Los soviets van a convocar a una asamblea constituyente. Esta asamblea constituyente a su vez va a convocar elecciones, donde el partido de los bolcheviques, liderados por Lenin, van a verse derrotados. Lenin, al no aceptar la derrota, establece pues un régimen mucho más autoritario y dictatorial, generando una guerra civil para el año 1921 entre el Ejército Rojo, liderado por Trotsky del lado de los comunistas, y el Ejército Blanco, liderado por burgueses, monárquicos, mencheviques, que recibieron el apoyo de los aliados de la Primera Guerra Mundial y del Japón. Esta guerra la van a ganar pues los pertenecientes al Ejército Rojo, aplicando una economía de guerra o un comunismo de guerra que derivó a una grave crisis del Estado ruso.
Para ello, Lenin aplicó justamente lo que se conoce como Nuevo Plan Económico en el año 1921, en el cual se les dio pequeñas propiedades territoriales y pequeñas industrias a capitales extranjeros, mientras que la banca y las grandes industrias eran manejadas por el Estado revolucionario. Para 1922, Rusia pasó a denominarse la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o la URSS. Y para el año 1924 muere Lenin y asume el poder Stalin. Más tarde Trotsky fue apartado de la Unión Soviética y en 1940 asesinado en México por órdenes de Joseph Stalin. A partir de la muerte de Lenin entonces es Stalin quien va a asumir la dirección de la Unión Soviética y va a enmarcar a esta potencia en la Segunda Guerra Mundial. Muy bien chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que este repaso les haya podido ayudar a poder disipar algunas dudas que hayan tenido anteriormente. No olviden por favor revisar el sistema Cubicol y las actividades que se les está dejando en dicha plataforma. Cuídense mucho, chao.